Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 1, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria al nombre de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué buscan entre los muertos en el sepulcro, en el cementerio, al que resucitó, al que está vivo? ¿Por qué todavía piensan que está muerto? ¿Por qué todavía tienen en su mente que Él está muerto? Está en los cielos, Él resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y esa es la garantía de que nosotros, los que hemos confiado nuestra vida al Señor, de que nosotros, los que hemos decidido seguir al Señor, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, seguir sus instrucciones, un día también resucitaremos con Él en gloria. Esa es la garantía de que como Él venció la muerte, nosotros en su nombre venceremos también. Esa es la garantía de que nosotros un día estaremos junto a Él, porque Él venció para ir a preparar lugar, para ir a preparar morada, para que donde Él está, nosotros también estemos. Dice la palabra que aquel primer día de la semana, muy de mañana, María, la madre de Jesús, María Magdalena, Cleofas, Salomé y otras mujeres que eran parientes, que eran muy cercanas, como era costumbre en Israel, fueron al sepulcro con especias aromáticas, que era costumbre que preparaban para ungir el cuerpo del Señor. Al tercer día fueron a aquel lugar, porque era costumbre y tradición entre los judíos, que aun cuando una persona moría, todavía al tercer día entendían por tradición que el espíritu estaba en el cuerpo. Y fueron a ungir, como dicen los dominicanos, a darle el último adiós, a ungir el cuerpo, embalsamarlo con aquellas especias, con aquellos ungüentos, con aquel perfume, darle la despedida, porque
según su tradición, ya al cuarto día el espíritu desaparecía del cuerpo definitivamente. Es la tradición de ellos, por eso fueron un día antes de que se cumpliera, al tercer día. Pero gran sorpresa se llevaron. Gran sorpresa se llevaron cuando no encontraron el cuerpo del Señor. Y se entristecieron. Se pusieron muy tristes porque pensaron que alguien lo había puesto en otro lugar. Que alguien lo había movido a otro lugar. Que alguien lo había trasladado y ellas estaban turbadas y no sabían dónde estaba el cuerpo de su Señor, de su Salvador, de su Redentor. Pero ellas pensando en un término humano, ¿a dónde han puesto nuestro Señor? Pero viéndolo de un punto de vista físico, no imaginaban que espiritualmente Él ya no estaba. Pero dice la palabra que hallaron la piedra removida del sepulcro. Una piedra enorme que había que moverla entre muchos hombres y posiblemente con haciéndole palanca con algún instrumento para mover aquella piedra. La hallaron removida. Desde ahí comenzó su asombro. A esa hora, ¿quién pudo haber hecho esto? Sin embargo, dice el verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron allí. Gloria sea el nombre de Cristo. Y dice que cuando ellas estaban perplejas, asustadas, asombradas por lo que habían visto, dice que se pararon junto a ella dos ángeles, dos seres espirituales, dos seres celestiales, con vestiduras resplandecientes. Esto es una evidencia de seres celestiales. Y dice que ellas bajaron el rostro a tierra, no quisieron mirarlo, se asustaron. Y ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Hoy domingo, de acuerdo a la tradición y a la costumbre nuestra, celebramos el domingo de resurrección. No sabemos a ciencia cierta la fecha que ocurrió. No sabemos a ciencia cierta el momento, el día, la fecha que esto ocurrió. Pero sí sabemos con certeza por la palabra de Dios, por Dios mismo, que este acontecimiento tuvo lugar. Gloria al Señor. Que Él resucitó, que Él venció la muerte, que Él venció al pecado y que resucitó al tercer día luego de ser crucificado y que ascendió a los cielos, a la presencia de Dios el Padre, y que hoy intercede por su pueblo. Me imagino que cada vez el Señor muestra sus heridas, cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, cada vez que desobedecemos, cada vez que hacemos algo indebido, el Señor dice, misericordia, misericordia, porque mis heridas fueron por ellos. Cada vez que ve que se manifiesta en nosotros esa debilidad, el Señor dice, por mis heridas, gloria sea el Señor, por mis heridas, ellos merecen una nueva oportunidad, merecen que mi misericordia los alcance. Y así se manifestó y se cumplió la profecía de que el Mesías tenía que padecer
tenía que sufrir, tenía que ser maltratado aún y despreciado. Isaías, más de 500 años antes de que se cumpliera esto, dijo que él iba a ser llevado como oveja al matadero, que iba a enmudecer, que no abriría su boca y que él derramaría su sangre y que por su sangre nosotros íbamos a ser limpiados. Por su sangre. Hoy día celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos que Él venció a la muerte. Sí, Él fue crucificado. Sí, Él fue castigado y fue ejecutado como cualquier malhechor. De hecho, fue colgado junto a dos malhechores que habían violentado las leyes, que habían hecho cosas horrendas, pero Cristo no. Por eso dice la Biblia que el que nunca pecó murió por los pecadores. El que nunca falló murió por todos los desobedientes. El que nunca cometió pecado, aunque fue tentado en todo, dice su palabra, murió allí como uno cualquiera. Pero su naturaleza no cambió por lo que le hicieron aquellos verdugos. No cambió, sino que al contrario, ellos tuvieron que creer y confiar y declarar verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente Él era lo que decía ser. Pero la evidencia de todo esto fue que al tercer día Él dejó la tumba vacía. Y cuando fueron allí las mujeres a ungir su cuerpo, no encontraron más que los lienzos. No encontraron absolutamente nada, porque Cristo resucitó. Venció la muerte, venció el pecado. Y dice que los ángeles les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Acuérdense de lo que le había dicho cuando aún estaba con ustedes en Galilea, que Él iba a resucitar al tercer día. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció la tumba, no lo pudo sujetar, la tumba no lo pudo sujetar. Él se levantó de allí con poder y gloria. Y es la garantía de que nosotros un día venceremos la muerte para vivir con Él por toda una eternidad. Siempre y cuando nosotros permanezcamos en su palabra, permanezcamos en su amor, permanezcamos en su obediencia, permanezcamos cumpliendo sus mandamientos y amándonos los unos a los otros, amando al nuestro prójimo. Siempre y cuando permanezcamos haciendo así, bienaventurados seremos y recibiremos su redención. Bienaventurado el siervo cuando su maestro, su señor regresa y lo encuentra haciendo así como le ordenó que hiciera. Por eso el Señor quiere que permanezcamos firmes y que creamos y entendamos que Él resucitó. Y por eso celebramos la vida, celebramos la resurrección de Cristo. Él padeció, Él murió, pero resucitó. Venció, resucitó con poder y gloria. Él se humilló hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que se humilló hasta lo sumo y murió con una muerte, pero no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Pero dice que Dios le levantó para que toda rodilla se doble y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. Primero la humillación, luego la exaltación. Debemos ser humillados, debemos ser bajados hasta lo sumo y luego ser glorificados por nuestro Señor. Así que recuerde y tenga muy presente que Él resucitó, que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que Él no está en la tumba está vacía. Él está en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
y que cada día podamos confiar en su palabra, en su promesa, y que usted venció con poder y gloria. Lucas capítulo 24.